Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos, Señor, que la palabra que se predique, que se hable el día de hoy, venga directamente de ti, Señor, que haya sido tu Santo Espíritu. Yo sé que lo ha sido, Padre Santo, hablando sobre mi vida. Y permíteme, Señor, que podamos de igual manera ministrar a aquellos que han llegado aquí el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Póngase cómodo en lo que más pueda. Y durante las últimas, como dije anteriormente, 5 semanas hemos estado hablando acerca de el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que se compone o tiene 9 componentes, ¿verdad? Empezamos la primera semana con amor, gloria a Dios, alguien está poniendo atención. La segunda semana, gozo. La tercera semana, paz. Hace 2 semanas, paciencia. Y hoy nos toca benignidad, benignidad. Y fíjese, mi hermano, que cada uno de estos componentes pues es algo que representa al Señor. El Señor representa amor, representa gozo, representa paz, paciencia, benignidad. Pero al lado, si volvemos al capítulo 5, versículo 22 y 23, dice benignidad, y después es seguido por bondad. Y muchos de nosotros entendemos benignidad y bondad como si fuera la misma cosa. Pues no es así. Y entonces vamos a estar estudiando el día de hoy acerca de benignidad, y nos vamos a dar cuenta la próxima semana cuál es la diferencia de benignidad y bondad. Pero ¿qué es benignidad? ¿Cómo podemos definir este elemento? Si vemos la lista de los elementos en Gálatas, volvemos y decimos benignidad, bondad, más o menos están parecidos por ahí, pero hoy vamos a definir. Dice aquí, y se acuerda la semana anterior que le di una definición media rara. El español a veces es como medio, ¿verdad? O el diccionario, no el español, sino el diccionario. ¿Cuál es la definición de impaciencia? Falta de paciencia. No me dice mucho, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos la definición de benignidad, y también me dio una definición medio chistosa. Yo me reí, no sé, dice cualidad de benigno. No me dice nada, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de benignidad? Cualidad de benigno. Pero aquí está la otra definición, dice que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. En griego, la palabra que usa Pablo en Gálatas capítulo 5 se escribe en griego, se escribe Crestos, que es muy parecido a cómo se escribe la palabra Cristos, que es de donde viene la palabra en español Cristo, que es la palabra que nosotros usamos y que significa el ungido, ¿verdad? Entonces muchos de ellos se confundían cuando veían la palabra Crestos, que es benignidad, y lo asimilaban con Cristos, que es el ungido, y no hay nada de malo en eso, porque Cristo es Cristo, ¿verdad? Cristo es benigno. Pero entonces se le llegó a tomar como una similitud esa palabra. Y muchos de los griegos, cuando escuchaban benignidad, pensaban y creían que se estaba hablando de Cristo, de Jesús, porque se escribe, es una sola letra de diferencia, la E y la I. Entonces, otra definición, o muchas, ¿cómo se dice? Sinónimos. Sinónimos, parecido, ¿verdad? Sinónimos, ok. Se me olvida el español y no aprendo inglés. Blandura, suavidad, lenidad, afabilidad, mansedumbre, dulzura,
apacibilidad, bondad, benevolencia, humanidad, generosidad, magnanimidad, amabilidad, gentileza. Una persona benigna se define como bondadosa, indulgente, humana, clemente, piadosa, compasiva, misericordiosa, templada, apacible, suave o dulce. Si alguno quiere, por favor, me puede traer una agüita que tengo. Disculpen. Pero, ¿cómo podemos, todas estas palabras que hemos escuchado, cómo podemos definir una persona que sea todas estas palabras? ¿Verdad? Podemos definir que Jesús es la definición de la benignidad. Dios es la definición de la benignidad. Con todos estos sinónimos, ¿verdad? Todas estas palabras bonitas y preciosas, el único que puede ser capaz de cumplir con cada una de estas es nuestro Señor Jesús. Y a quién mejor, ¿verdad?, describir que nuestro Señor Jesús. Y en la Biblia, mi hermano, hay muchos personajes que pudimos o que hemos leído, que hemos encontrado en la Biblia, que muestran mucha benignidad, muestran mucha bondad, muestra muchas de estas cualidades, amabilidad, gentileza, ¿verdad? Hay muchos personajes en la Biblia. Y hoy quiero exaltar dos personajes de la Biblia para poder definir de mejor manera la benignidad. La benignidad, que es un fruto del Espíritu, que solamente lo podemos obtener a través de cosechar el fruto del Espíritu. Gracias, hermana. La pusieron en el microwave. ¿Ah? Me gusta al clima, pero no caliente. No, parece que estaba al lado de la calefacción. Amén. Entonces vamos a estudiar de un libro maravilloso, mi hermano, un libro del cual no se menciona mucho, pero hay una enseñanza maravillosa, y en una de las partes de este libro nos va a definir lo que es la benignidad, Amén. Vamos a estar hablando de dos personajes, un hombre y una mujer, pero más del hombre. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Ruth. Ruth, yo voy a estar leyendo una parte larga. Le voy a pedir que abra su Biblia en Ruth, pero que me ponga atención a mí mientras que yo leo, y ya después usted puede referenciar. Amén. Voy a estar leyendo el capítulo 1, versículos 1 al 5, y después voy a estar leyendo el capítulo 2, casi todo el capítulo. Así de que ponga atención, abra la Biblia, abra sus oídos. Si se pierde, le prometo que se va a aburrir. No se pierda, no empiece a pensar en la renta, en el mortgage, en las cosas, en los problemas. Olvídese de eso de hoy, ahorita, en este momento, y ponga atención. Amén. Ruth capítulo 1, y voy a leer aquí los primeros 5 versículos. Dice, y les digo que me pongan atención porque yo voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, y pueden que se confundan. Entonces pongan atención acá y después pueden referenciar. Dice así: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí
quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Está hablando aquí acerca de la vida. Estamos viendo el libro de Ruth, y está hablando acerca de lo que pasó. Elimelech salió porque había hambruna, había problemas en el sitio, en la tierra de Jerusalén en ese entonces, y él se fue a una tierra a donde supuestamente había más provisión. ¿Y qué pasó? Terminó saliendo, pero nunca pudo regresar. Solamente vamos a ver en el capítulo 2 qué pasa. Entonces voy a empezar a leer el capítulo 2 y póngame atención. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Y aquí está hablando cuando ya regresó Noemí a Jerusalén, ya regresó con Ruth. Así de que está hablando de ya cuando el capítulo 2 ya habla cuando ya han regresado, volvieron solas, porque su esposo había fallecido y sus 2 hijos fallecieron. ¿Ven? Y solamente una de las, se dice nueras, ¿verdad? Una de las nueras regresó con ella, la cual fue Ruth. Entonces dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. ¿No soy más que una extranjera? Sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boz ordenó a sus trabajadores: déjenle recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado
de su comida. Padre, Señor, te doy gracias y ayúdanos a entender esta historia. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, si estamos hablando de benignidad, aquí hay un ejemplo súper, pero que recontra buenísimo para hablar de este elemento o de este componente del fruto del Espíritu, la benignidad. Estamos hablando de Booz y todo lo que él hizo para que esta moabita, esta extranjera, esta mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, fuera acogida y fuera hecha sentir como si fuera uno de ellos, y más encima le dio mucho más que a muchos de ellos. Entonces podemos ver y vamos a destacar, mis hermanos, cuatro cosas, hay muchas otras más, pero yo voy a destacar cuatro cosas que me llamaron la atención acerca de este pasaje de la Biblia que nos va a hablar acerca de la benignidad. Para nosotros poder disfrutar de la benignidad, de ese don de Dios y de ese elemento del Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos que, como siempre decimos, confiar al 100% en el Señor. Mi hermano, no importa qué situación esté pasando usted, no importa qué enfermedad le dice el doctor que usted tiene, no importa el bache que usted esté pasando, no importa si sus hijos usted los ve que están perdidos o que no vienen, no importa si su esposo no está en la iglesia con usted y no le está sirviendo al Señor, usted tiene que seguir confiado en el Señor si usted quiere recibir ese don del Señor, esa benignidad, esa generosidad del Señor. Y lo vemos desde el principio. Primero que todo, Dios es benigno para los que confían en Él. Dios es benigno para los que confían en Él. Y vemos en el versículo 1 qué pasó con Elimelech. Cuando le leí el capítulo 1, dice que hubo hambruna y él, ¿qué hizo? Salió corriendo, se fue. Un problemita llega, una cosa y se fue, salió corriendo. Mis hermanos, no había confianza en el Señor. No había confianza en el Señor. El Señor, supuestamente, él es judío, creyente en el Señor, mas sin embargo, ocurrió algo que no le convenía y salió corriendo, huyó. Y vemos lo que pasó. Dice, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Se fue, huyó. ¿Se acuerdan los que estaban aquí la semana pasada? El predicador dijo, lo primero que nosotros hacemos cuando hay un pequeño problema, huimos y no tenemos la confianza que decimos tener en el Señor, no la ponemos en ejercicio. Mas sin embargo, ¿qué pasa en el versículo 1 del capítulo 2? Dice aquí, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Yo estoy seguro, mi hermano, que en la misma época donde Elimelech estaba, cuando él estaba Booz también. Uno de ellos decidió huir, el otro decidió quedarse y confiar en el Señor. ¿Y qué pasó? Había en Belén un hombre que rico y muy influyente. Él pasó por la hambruna, él pasó por la sequía, él pasó por todo lo que iba a pasar Elimelech, pero él confió en el Señor. Él confió y él dijo, Señor Jehová de los ejércitos, Él me va a proveer a mí. Y a veces nosotros, mis hermanos, hay una pequeña, aquí en este país acá rato hablan de recesión y recesión. Mire, mi hermano, si usted confía en el Señor al 100%, esa palabra recesión no puede existir en su vocabulario. Esa palabra que no hay, no existe en el vocabulario de un cristiano. No existe. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Nosotros tenemos, mis hermanos, que ejercitar lo que hablamos, poner en práctica lo que decimos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando me faltan $10 para pagar la renta, estamos que no podemos qué hacer. Booz confió. Elimelech salió corriendo, salió y nunca más regresó.
Y peor todavía, salió con sus 2 hijos y sus hijos también murieron en tierras lejanas. Mis hermanos, tenga cuidado con las decisiones que usted tome. Y yo lo he dicho y lo he testificado aquí. Yo cometí un error grandísimo y hasta el día de hoy yo estoy pagando las consecuencias de ese error. No es que no hay nada malo, ¿verdad? Pero si cometemos errores, tenemos, mis hermanos, si tomamos decisiones, tenemos que medir las consecuencias que van a traer esas decisiones. Si va a ser para bien, va a ser para mal. Aquí no midieron, aquí se fueron nomás, salieron huyendo, mi hermano, y no pudo regresar. Hay que confiar en el Señor. Mi hermano, yo me atrevo a decir que el creyente que confía plenamente en el Señor nunca ha pasado recesión. Nunca ha pasado recesión. Porque si usted está aquí, quiere decir que el Señor le ha proveído para todas sus necesidades. Lo único que a veces no nos da nuestros gustos. No me puedo ir para Europa este año. Y entonces está mal la economía, porque no puedo ir a Europa. No puedo ir a Puerto Rico o a República Dominicana, porque no puedo ir, está mal la economía, hay recesión. Preocúpese cuando no tenga que comer. Preocúpese cuando no tenga un techo donde vivir, una cama donde dormir. Preocúpese cuando no tenga agua caliente. El agua caliente para mí, mi hermano, es... Ustedes no saben cuánto yo aprecio el agua caliente. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado sin agua caliente, pero yo no sé qué haría yo sin agua caliente. Esta semana se me reventó el tanque de la casa del agua caliente y estuvimos ¿cuánto? Un día sin agua caliente y estábamos todos en la casa desesperados, ¿verdad? Desesperados, entraba uno a la ducha y entraba y saltaba y sí, decía, ¿verdad? ¿No? Cuando le coge el agua fría a uno, ¿verdad? Y tenemos que ser apreciativos de todas esas cosas. Entonces, mi hermano, número 1, tenemos que confiar en el Señor. Él es benigno y Él nos da todo lo que necesitamos. Él es generoso. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. No salga huyendo cuando venga el primer problema, cuando venga la primera circunstancia. No salga huyendo. Créale al Señor. Número 2, tenemos que buscar la generosidad que viene del benigno. ¿Quién es el benigno? Dios. Tenemos que buscarla. Yo no me puedo quedar sentado esperando que el Señor traiga bendición a mi vida. No va a pasar. Nosotros tenemos que salir a buscar. ¿Qué hizo Ruth? Versículo 2 dice: un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. No se quedó sentada. Ella se paró a buscar lo que necesitaba. Y así mismo nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos quedar tranquilos. A veces profesamos, decimos: Señor, tú eres mi proveedor, tú me vas a... y nos quedamos sin hacer nada. Ruth hizo lo que tenía que hacer, se fue a buscar la generosidad del benigno. Y nosotros, mis hermanos, yo le digo una cosa: si usted se para buscando la generosidad del benigno, eso va a llegar lo que usted está que busca. Va a llegar, porque va a llegar. El Señor le va a proveer lo que usted necesita. Pero tenemos que movernos, no nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar sin hacer nada, hay que hacer algo. Versículo 7 dice: esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Aquí está hablando el capataz de Boaz, le está hablando a Boaz, porque Boaz le preguntó quién es ella. Él dice: esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto unos momentos de descanso en el refugio. Hermano, no solamente salió a buscar la generosidad, sino que cuando la encontró, la apreció tanto que no dejó de laborar. Era una mujer, mi hermano, que estaba decidida a ganarse su bendición. Y ella sabía dónde tenía que buscar, aunque no fuera
judía, ella sabía de dónde venía su bendición, porque como le dijo a su suegra, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo le doy la espalda a todo lo que yo dejé atrás, y mi Dios, tu Dios será mi Dios, aquel que provee todo. Y ella sabía a quién le servía. Mire, yo me puse a estudiar, mi hermano, o sea, a estudiar un poquito más. Y dice aquí que cuando dijeron que excepto por unos momentos de descanso no trabajó ella, descansó en el refugio. Y sabe que y tienen mucha razón los teólogos. Dicen: lo más seguro es que ella se fue a descansar, pero no a descansar, se fue a tener un tiempo en el secreto con el Señor. Eso es lo más seguro que pasó, porque si sigue usted leyendo las bendiciones que viene, y leímos el capítulo 2, y toda bendición tras bendición que llegaba por encima de ella, era porque ella estaba conectada, mi hermano, conexión directa. No había tarjeta de llamada ni nada, conexión directa. Usted llama el celular directo arriba, no necesita PIN, no necesita nada. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Ella estaba conectada. Era su labor, la sabía hacer. Y sabía hacer, mi hermano, y hacía lo que tenía que hacer. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Tenemos que buscar la generosidad. El Señor está, mi hermano, con los brazos abiertos. El Señor está con las bendiciones esperando dárnoslas a cada uno de nosotros. Nosotros a veces, mis hermanos, perdemos las bendiciones ya justito cuando ya van a ser repartidas. Nosotros no sabemos qué bendición se perdió Elimelech por salir huyendo, por salir desesperado. No hay comida, no tengo que comer, mi familia se va a morir de hambre, voy a salir corriendo mejor. En lo humano puede ser que haya hecho lo correcto, en lo humano. Pero cuando usted se llama un cristiano, cuando usted se llama un hijo del Todopoderoso, usted tiene que dejar su humanidad a un lado y tiene que empezar a creer en el Dios que usted está hablando, el Señor que usted está predicando. Hay que hacerlo, mi hermano. Humanamente puede ser que haya hecho lo correcto, pero espiritualmente no lo hizo. No lo hizo porque sufrió las consecuencias. Número 3, tenemos que ser portadores de benignidad. Tenemos que ser portadores de benignidad. Una vez, mi hermano, que confiamos en el Señor, número 1, tenemos que confiar en el benigno. Número 2, tenemos que ir y buscar esa generosidad. Tenemos que buscar la generosidad de aquel que es bueno y que sabe dar cosas buenas, porque Él sabe dar todo lo que da el bueno. Ahora tenemos, mis hermanos, una vez que recibimos ese don, tenemos ahora que ¿qué? Ser portadores de la benignidad. Versículo 4 dice: mientras estaba allí, llegó voz de Belén y saludó a los cosechadores. Estamos en el capítulo 2, versículo 4. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor le bendiga, respondieron los cosechadores. Mi hermano, la benignidad es parte del carácter de Dios. Y en esta semana creo que estaba hablando con el hermano Edgar, ¿verdad? Estábamos hablando y le dije: hermano, ¿cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este mundo? Que yo me acuerdo que años atrás usted entraba a cualquier sitio, entraba a un edificio, entraba a un elevador, y lo primero que usted hacía era saludaba a todo el mundo, le daba un buen día, le daba lo que sea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? Por eso es que el mundo está como está, porque ya se ha perdido toda la bondad, todo lo bueno se ha perdido. Ahora nos metemos a un elevador y miramos a la gente de arriba abajo, y a veces si no huelen bien empieza uno o cualquier cosa, ¿verdad? Le encontramos un defecto a cualquier cosa para o nos volteamos así, o estamos en el celular texteando para que no nos miren ni nos pregunten, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué ha pasado? Este tipo, mi hermano, era portador de benignidad, porque él llegó
Él era el jefe. Él era el jefe. Él era el hombre rico, millonario. Él era el dueño de todas las tierras. Llegó y ¿qué es lo primero que dice? El Señor sea con ustedes. Miren lo que, para ser, mi hermano, portador de benignidad, usted tiene que saber que usted es el rey, que usted es rey y sacerdote, que el Señor le ha hecho a usted rey y sacerdote, que usted tiene en su poder, el dar buenas cosas, el dar benignidad, el ser portador de las buenas nuevas. El Señor le ha dado el poder y Él dice, el Señor sea con ustedes. Y ellos le dijeron, el Señor lo bendiga. Portadores de benignidad. Mi hermano, y hemos perdido eso. El día de hoy, en este mundo que vivimos, ya no hay cosas buenas, ya no hay saludos. Solamente saludamos a los que conocemos. Pasamos por la calle, yo me acuerdo que antes uno, así sea la mano, hacía uno así, ¿no? Ya no, uno tiene que, ahorita estamos en una generación, mi hermano, que cada uno tiene que ver por lo suyo, y si alguien quiere tratar de mirarme o saludarme, quiere algo de mí. ¿Qué estará buscando? ¿Qué estará buscando? ¿Qué querrá ahora? ¿Qué favor quiere? No seamos así, mis hermanos. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Así alguien quiera un favor de usted, extienda la mano. Así sea por interés que le están saludando, extienda la mano. Usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. Escuche, usted va a ser bendecido por hacer el bien a otra persona. Así ellos quieran hacerle mal a usted, usted va a ser bendecido. La benignidad es parte del carácter de Dios, es un don de Dios y es parte del fruto del Espíritu. Y así como recibimos de parte de Él, tenemos que dar. Versículo 8. Aquí vemos la benignidad aún más, la bondad de este tipo. Versículo 8 dice, Booz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros, no te vayas para ningún otro lado. Aquí tú vas a estar bien. Aquí aquí te vamos a tratar bien. No te vayas para ningún otro lado. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Sigue a los que ya saben para que tú puedas ser bendecida. Síguelos, ellos te van a enseñar, ¿verdad? Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Mi hermano, y muchos pueden decir, no, él quería algo. Él estaba buscando algo. En ningún momento en la palabra, en la Biblia, habla de que Ruth era una modelo. En ningún momento. Nosotros no sabemos si era modelo o si era una mujer común, no sabemos. Entonces no podemos decir que él estaba buscando otra cosa. Él sabía quién era ella. Él sabía que ella era pariente de Elimelech y él era pariente de Elimelech también. Él quería hacer cosas buenas, él quería bendecir, aunque fuera una moabita, no fuera de su raza, pero él sabía, mi hermano, que había una bendición cuando al él ser o hacer lo que él hizo. Venía bendición. Dios abrió las puertas de su reino para que esta moabita entrara y recibiera a través de este varón portador de la benignidad divina. Mi hermano, y cuando el Señor quiere darnos, Él arregla encuentros divinos. Él arregla encuentros divinos. Usted a veces dice, pero ¿cómo es que justo en ese momento yo me encontré esto y me encontré lo otro y esa persona estaba ahí y fui bendecido de esta manera? Y uno dice, soy de buenas. Bueno, en Colombia decimos, no, yo soy de buenas. ¿Sí o no? Mi esposa siempre me dice que yo siempre digo que soy de buenas, ¿verdad? Y no creemos que es el Señor que ya en su calendario, en su iPad, en su iPhone, en su BlackBerry, desde que él empezó, usted sabe que él tenía BlackBerry por allá en la creación, él ya tenía. ¿Usted cree que eso es nuevo? Él ya tenía. Y allá él cogió y puso mayo 17,
vamos a tener un encuentro divino en Action Ministries. ¡Pum! Mayo 24, un encuentro aún más divino. Y cualquiera que sea la fecha en la cual usted fue bendecido, el Señor ya había elegido ese día para que usted tuviera un encuentro divino con aquel que le iba a bendecir su vida. El encuentro que usted tuvo el día que conoció a Jesús, ese fue el encuentro divino. El encuentro mismo que tuvo vos con Ruth. Su encuentro divino. Él preparó todo, él orquestó todo, él sabía lo que iba a pasar. Y eso es lo que tenemos nosotros, mis hermanos. Tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Mi hermano, y si hubiera quedado ahí, ya ella estaba tranquila, consiguió trabajo, podía recoger, no tenía problemas. Él le dio toda la comodidad para que trabajara o para que recogiera con las otras jóvenes. Y si hubiera quedado ahí, hubiera sido maravilloso, porque ya no tenía, ya por lo menos tenía para comer ella y su suegra. Pero ahí no se quedó. Ahí no se quedó. Y ese es el Dios el que nosotros le servimos. Mira el versículo 14, dice: después, a la hora de comer, vos la llamó, volvió y la llamó a la hora de comer. Y dice: ven aquí y sírvete de la comida. Ven aquí y come de lo que yo como. Puedes mojar tu pan en el vinagre. El vinagre era como un condimento que le ponían al pan para que le diera un sabor rico. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Mi hermano, cuando el Señor da, el Señor no da un poquito. El Señor da y le dio algo y ahora dice: no, pero todavía yo no he terminado, espérate, yo tengo más para ti. Porque ella siguió, mi hermano, ella siguió trabajando. Dice que cuando después de que habló con ella se fue y siguió trabajando. Y trabajó aún más duro. Siguió ella laborando aún más duro de lo que había laborado anteriormente. Y él vio ese empeño. Y ese es el empeño que ve el Señor, mis hermanos, con nosotros cuando nosotros estamos metidos con Él, cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Él va a traer cosas mucho más maravillosas a su vida, pero no podemos esperar cosas buenas si nos quedamos sentados o nos conformamos con la bendición que ya nos dio. Yo no puedo conformarme. Yo tengo que seguir buscando del Señor, y entre más busco, más bendición viene a mi vida. Y eso fue lo que pasó con Ruth. Y la benignidad de Boaz se demostraba día tras día. Aleluya. No solamente le permitió seguir recogiendo ya como parte de los siervos, sino que ahora permite compartir sus manjares con él. ¿Qué dice Jesús? Que aquel que toque la puerta se le abrirá, ¿verdad? Y cuando uno busca, Él viene y Él va a entrar y Él va a cenar con nosotros y nosotros cenaremos con Él. Y en ese momento ella entró a cenar con el Señor. Ella entró a probar de los manjares que Él tenía para ofrecer. Y ella pudo disfrutar, mi hermano, de todo lo que el Señor le daba. Me recuerdo una vez que estaba hablando acerca de la parábola de los dones. ¿Se acuerdan? Algunos han escuchado la parábola de los dones. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y al que le dio 5 y 2, lo doblaron. Y él le dice: ven y entra, por ser buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y yo me puse a pensar: ¿qué será el gozo del Señor? ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Cómo podemos comparar el gozo del Señor humanamente aquí en este país? Y yo dije: bueno, vamos a suponer que el CEO o el jefe de General Electric, de una compañía bien grande, ¿verdad? Venga y dice: Álvaro, entra en el gozo del Señor. Ven, entra aquí a lo que yo gozo. ¿Qué usted cree que goza un jefe de una compañía de esas, el CEO,
el que gana 10 millones de dólares al año y le dan un bono de 50 millones cada año. ¿Qué usted cree que puede tener esa persona? ¿Será que puede ir y decir, ven y móntate en mi jet privado? Ese es el gozo del Señor. Estamos hablando humanamente, porque no lo podemos describir a la manera de Dios. ¿A cuánto les gusta ir a los partidos de fútbol o los partidos de deporte? Les gusta ir, ¿verdad? Hay a veces unos balcones VIP, y ahí no entra cualquiera. Ahí entra el que tiene poder, ahí entra el señor o el dueño. Yo me imaginaba, a mí me gusta el fútbol. Yo me imaginaba en la final ahí del mundial, Colombia va a ganar el mundial, ¿verdad? Me imaginaba yo que el ¿cómo se llama? El Avalanche o lo que sea, el de la FIFA, dice, ven acá, ven y entra aquí. Ese es el gozo del Señor, lo que más nosotros anhelamos, ¿verdad? Ese es el gozo que el Señor nos va a dar. Ahora, estamos comparando a cosas de este mundo. No va a ser así, va a ser mire, multiplique eso por 1 millón y se queda corto. El gozo del Señor, mi hermano, va a ser algo indescriptible. El gozo del Señor, si nosotros nos mantenemos fieles en lo poquito, Él nos va a poner en lo mucho de Él. Nosotros somos herederos de la grandeza de Él. Aleluya. Pongámonos de pie. ¿Dónde están los músicos? Y por último, número 4, la benignidad. Y póngale cuidado a este punto, que aquí es, si no coge este punto, coja este punto y olvídese del resto, no importa. Pero aquí es donde viene el punto importante. Todos son importantes, pero si se va a quedar con uno, quédese con este. La benignidad que recibimos de Dios será la respuesta a las oraciones de otros. Póngase a pensar lo que estoy diciendo. La benignidad que recibimos de Dios será la respuesta a las oraciones de otros. Mis hermanos, ¿usted cree que la oración de Noemí y la oración de Ruth, cómo sería? Usted que ellas no oraban, estaban prácticamente, no tenían que comer, no tenían dinero, no tenían nada. ¿Cómo serían esas oraciones? Y a través de las oraciones de Noemí y de Ruth apareció un hombre llamado Boaz, que mostró su benignidad porque el Señor fue fiel con él. Y él vino a hacer la respuesta a la oración de 2 mujeres que estaban a punto de fallecer porque ya no tenían que comer. Él fue la respuesta a la oración. Mis hermanos, usted y yo podemos ser respuesta a muchas oraciones. Nosotros podemos ser respuesta a muchas oraciones de los otros, aquellos que están, mis hermanos, buscando del Señor, de aquellos que están buscando las cosas buenas, la generosidad del Señor. Nosotros las tenemos en nuestras manos y nos las quedamos en el bolsillo, pudiendo nosotros, mis hermanos, ser de bendición, pudiendo nosotros, mis hermanos, ser de bendición para otros, ser la contestación de las oraciones de otros.